Queridos hermanos, hoy quería hablarles de algo que es tan importante, ¿sí?, para nuestra vida como hijos de Dios, porque es una responsabilidad que nos toca a cada uno de nosotros. Y le puse como título a esta palabra, una iglesia nueva. Cuando hablamos de una iglesia nueva, hablamos de un lugar por ahí físico, pero no es lo que le quiero transmitir como lugar físico la iglesia, sino la iglesia que nosotros tenemos en cada uno de nosotros, en nuestra casa, en nuestro trabajo, a donde nosotros podamos llevar adelante esa palabra, ¿sí? Y quería empezar por una palabra que está en Marcos, capítulo 10, versículo del 13 al 16. Es una palabra que todos conocemos, ¿sí?, y que quizás nos sirva para poder limpiar nuestro corazón, para ver qué efecto pueda tener en nosotros, ¿sí? Y dice así: empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Y dice más adelante: cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Y dice así: les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Bien, me gozo de ver, decía, mi mensaje es para, le pedí a Dios que podría haber personas, jóvenes y niños en esta iglesia, ¿sí? Y veo que hay personas que trajeron niños a ella, ¿sí? Y les quería hacer que ustedes se hagan una pregunta, ¿sí? Y que es: ¿cuántos de los que estamos acá somos papá? No, levanta la mano, ¿sí? ¿Cuántos somos papá? De jóvenes y niños, sobre todas las cosas. ¿Cuántos traemos a esos niños a la iglesia? ¿Y cuántos conocemos al Señor desde niño? No es mi situación, no es la mía, porque yo conozco al Señor desde hace 10 años y de alguna forma puedo decir que me enamoré del Señor en este lugar, sirvo en este lugar y le doy gracias a Dios por ese privilegio que tengo, ¿sí? Pero ¿cómo llegué yo al Señor? Por medio de uno de mis hijos, que un día nos hace un planteamiento de que se iba a bautizar en una iglesia cristiana. Nosotros veníamos de un hogar católico, ¿sí? Y este es mi hijo, el del medio, que se llama Ramiro, no sé si algunos los conocen, pero él decidió de por sí bautizarse en una iglesia cristiana evangélica. Y nosotros nos preguntábamos qué es lo que lo había llevado a eso, a él, a esa elección, ¿sí? Y eso nos llevó a nosotros qué sé yo, a tener esa curiosidad y a acercarnos a una iglesia. No era esta, nos acercamos a otra iglesia a donde iba mi hijo, ¿sí? Así llegó también mi hijo más grande. Así, en paralelo con nosotros, él empezó a tener una búsqueda de Dios. Esos dos hijos son, uno tiene 28 y el otro tiene 24 años. Hoy los dos están alejados, ¿sí?, de alguna forma, pero los dos conocen del Señor. Y nosotros tratamos en nuestro hogar de seguir instruyéndolo en la palabra. Y tengo una hija, la más chica, que sí, ella vino con nosotros desde niña a la iglesia. Y hoy permanece en la iglesia, sirve en la iglesia, ¿sí? Pero ahí por ahí está el secreto, y ese es el secreto que yo le creía transmitir a ustedes, esa clave, que si nosotros tomamos esa responsabilidad como padres, como abuelos, como tíos, de traer los niños a la iglesia, esa va a ser la iglesia nueva que vamos a tener, que es el título que yo le puse a mi mensaje, ¿sí? Porque no se olviden que Dios usa niños a lo largo de la Biblia, relata que
que Dios ha usado a muchos niños, ¿sí? Y tal es el caso de que podríamos decir que, por ejemplo, Moisés tenía una hermana que se llamaba Miriam, que era niña, ¿sí? Y ella es la que de alguna forma lleva a la hija de Faraón a levantarlo a Moisés de las aguas para que sea criado por su madre después, o sea que ella sea su nodriza, ¿sí? Después tenemos el caso de Samuel, que es un milagro, es el resultado de una oración de una madre, ¿sí? De Ana, que también es usado y entregado al servicio del Señor. Bien, el caso de David, que fue apartado por el Señor, un joven, para enfrentar a ese filisteo que se burlaba del pueblo de Dios. Tenemos el caso de Josías, que fue rey del pueblo de Dios con apenas 8 años, y el que había entablado un pacto de ese pueblo de Israel, ¿sí? Y después podemos nombrar a otros tantos, como Jeremías, ¿sí? Que se sentía en su juventud limitado para llevar adelante, pero él la actitud de servirle al Señor la tenía. Y algo más importante, Dios eligió a María como para que sea la madre del Hijo de Dios, la madre de Jesús, el Hijo, el Salvador que iba a venir, y la eligió en joven, ¿sí? Hermanos, nosotros tenemos la posibilidad de traer a nuestros niños a la iglesia, a que ellos puedan familiarizarse con la palabra, de que ellos puedan sentir la voluntad que Dios tiene para ellos en el lugar, en esa iglesia nueva de la cual nosotros hablamos. No se olviden que ellos no son el futuro de esta iglesia, ellos son el presente de la iglesia. Ellos son las bases que vamos a plantar nosotros para que esta iglesia siga adelante, ¿sí? Para que la iglesia de Dios pueda crecer. Debemos traerlo con nosotros desde niños. ¿Para qué? Para que ellos puedan entablar una relación personal con Dios. Muchas veces nosotros en el andar, durante las reuniones, quizá vemos que los niños molestan, que los niños hacen ruido y a nosotros nos perturban. Pero yo les aseguro, porque lo observo, y los observo desde un punto de que los niños, a pesar de que a veces dentro de lo que están jugando, de sus actividades, ellos absorben lo que desde aquí se le transmite. O sea, la palabra de lo que nosotros le transmitimos de parte de Dios, ellos lo absorben, porque ellos son como esponja. Ellos, todo lo que nosotros les queramos enseñar, de alguna forma ellos lo van a absorber, aunque ellos estén entretenidos en otra cosa, ¿sí? Y no nos olvidemos que en este lugar, así como hablamos de una iglesia moderna, una iglesia en crecimiento, porque ustedes ven en estas paredes que nos preocupamos porque este lugar crezca, para que sea cómodo, para que podamos acoger a esos niños, para que ustedes puedan traerlos a recibir no solamente la palabra en este lugar donde nosotros estamos, sino también disponemos de ministerios como Roca Kid y el ministerio de JAR, que es para jóvenes y adolescentes. Así que eso es lo que les pido que tengan en cuenta ustedes cuando vienen a este lugar, de que puedan tomar esa responsabilidad, ¿sí?, de traer a los niños a la iglesia, porque ellos son los que van a sostener este lugar. Hermanos, tenemos que saber que muchos de esos niños, ¿sí?, van a llegar a ocupar lugares importantes dentro de los ministerios aquí dentro de la iglesia, ¿sí? Yo me gozo, y quizá aquí está Charlie. Yo cuando llegué a este lugar, como les digo, hace 10 años que conozco del Señor, en el primer ministerio que empecé a servir fue en los niños. Y hoy me gozo de ver que algunos de esos niños están sirviendo en ministerios, enseñando la palabra, hasta están sirviendo en los estudios que la iglesia está dando, ¿sí? Y
recordaba con alegría de poder ver que esos niños hoy se desarrollan en otros lugares también, que son usados por ahí, llamados a otras iglesias para servir, para poder contener. ¿Y por qué? Porque son niños que han sido preparados desde muy pequeños. Hoy son jóvenes, hoy son adolescentes que conocen de la palabra de Dios. Hermanos, esta es una iglesia que, como decía recién Rodolfo, llegamos a muchos lugares, por medio de redes sociales, por medio de YouTube, de Face, decíamos recién, pero no se olviden que eso también, cuando nosotros dejamos a nuestros niños en las casas, es saber que los dejamos a la deriva, ¿sí? Porque no sabemos de qué van a quedar ellos alimentándose en el lugar. Los dejamos libres de que ellos puedan recibir algo que el mundo les quiere dar, ¿sí? Algo que por ahí a ellos no les va a servir, ¿sí? Y que nosotros como padres, como abuelos o como tíos, tenemos la posibilidad de que no hagan uso de eso. Hermanos, los niños, como dice la palabra, ¿sí? Ellos tienen una fe pura, una fe clara, una fe que no tiene razonamiento, una fe sin cuestionamiento. Y esa es la fe a la que nosotros debemos apelar. Dice la palabra que vamos a recibir, ¿sí? Vamos a ser partícipe del reino de los cielos si tenemos un corazón dispuesto como el de ellos. Hermanos, la palabra en primera de Timoteo 4:12 dice así: que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo. Y esa palabra ejemplo las tomé esta semana cuando hablábamos de una iglesia próspera, de una iglesia en crecimiento. Ustedes también saben que por medio de las redes sociales se pueden servir de micros, de enseñanza que nuestros pastores tienen dentro de esas redes sociales. Y dentro de esos micros esta semana pude ver la definición de lo que es ejemplo, ¿sí? Y decía que ejemplo es tomar lo mejor, ¿sí?, de una cosa o de alguien para poder ponerla en práctica. Eso es ejemplo. Y la palabra dice: ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en el amor, en la fe y en la pureza. Y eso es lo que le sobra a un niño: fe y pureza, ¿sí? Por eso, hermanos, seamos responsables de esto, de poder traer nuestros niños a la iglesia, ¿sí? Y como dice el eslogan de nuestra iglesia, en nuestra iglesia tenemos un eslogan que dice que en este lugar se siente la presencia de Dios. Y para que ellos puedan sentir esa presencia de Dios, es nuestra responsabilidad de poder traerlos, ¿sí? La palabra dice, ahí donde estábamos viendo recién en Marcos, ¿sí? Volvemos a Marcos, Pablito. Que le traían niños, ¿sí? Nosotros tenemos que ser eso, los que traemos los niños a la iglesia. Y si vamos a Proverbios 22:6, esto es una promesa para nosotros, ¿sí? Y en las cuales nosotros la tenemos que tomar y hacernos cargo de esto. Dice: instruye al niño en el camino correcto, y aún en su vejez
no lo abandonará. En otra versión dice, dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo dejarán. Hermanos, hagamos que nuestros hijos tomen ese camino, tomemos esa posta, esa posta que nos están dejando la palabra a nosotros para que podamos acercarlos a Dios, ¿sí? Para terminar, quiero que cuando oremos ahora al final de la reunión, podamos orar por todos esos niños en situaciones de calles, podamos orar por todos esos niños por nacer, que acá dentro de la iglesia tenemos una red de contención de mujeres, ¿sí? En la cual se hacen responsables de todas esas mujeres que están con situaciones como esta, ¿sí? Oremos por los niños enfermos, oremos también por jóvenes que están indecisos, ¿sí? Por jóvenes que están sin saber que el camino es Dios, ¿sí? Y que ellos pueden ser, tantos esos jóvenes y esos niños, los encargados de hacer esta iglesia nueva, ¿sí? De hacer esta iglesia moderna, una iglesia contemporánea donde sin confundirnos con el lenguaje que a veces nos quiere traer el mundo, tengamos un lenguaje acorde a los jóvenes y que ellos puedan transmitir lo que Dios tiene para cada uno de los que están en la calle. Oremos por esos jóvenes que están alejados, para que ellos puedan sentir el abrazo de Dios y puedan volver a los caminos. Gracias, que Dios los bendiga.